Está grabado. A la última sección. Ay, no. Que es reconocer un poco cómo va a ser este tránsito, y yo lo he llamado, Roma pasa a ser el imperio de la iglesia. Eh, no sé si tienen tiempo, pero en algún momento vean una serie que se llama The Young Pope, el Papa Joven, que les va a servir mucho para entender cómo la iglesia se va transformando y cuáles van a ser como las formas que va a tener ella de ejercer poder. La serie, en el fondo, de hecho, esto es una imagen sacada de la serie, de un papa joven que es muy conservador y que lo eligen papa. Y que él empieza a cambiar todo lo que hay dentro de la iglesia y empieza a haber toda una discusión en torno a cuál debería ser el espacio de la iglesia en el siglo XXI. Pero también retrotrae constantemente lo que ha sido la historia, históricamente el poder de la iglesia. Entonces, véanla, muy buena. Perdón, ¿cómo se llamaba? The Young Pope, el Papa Joven en inglés. Ah, sí, ya. Entonces, eh, como un signo de la época, o un elemento en el cual se podría resumir esta época, va a ser una incipiente aristocratización de la cultura occidental. En primer lugar, vamos a ver que el mundo político se va a volver hacia lo privado, esta idea del auge del otium y de la villa como modelo cultural y político. Lo que nosotros habíamos comentado de estos senadores que se van a vivir a sus villas y que se desprenden un poco de la responsabilidad política de las ciudades. Eh, a todo esto, las villas, no, uno se imagina una villa como un pueblito chiquito, y las villas no eran las villas, o sea, eran unas cuestiones enormes, así tenían. Lo que más me había llamado la atención una vez era que tenían sauna adentro, tenían como una especie de salas de masaje y piscina, con mosaico y todo. Entonces ellos llevan este modo de vida cultural de la ciudad al campo a través de estas villas. Y que en realidad siempre esta fue una tendencia propia del mundo romano, porque las sociedades romanas siempre fueron sociedades rurales. Eh, Además, los emperadores les cargaba bastante Roma. De hecho, como cuando podían, se trataban de ir del lugar, porque, como ustedes se imaginarán, vivir en una ciudad en el siglo III no era algo muy agradable, solo con decirles que no existía el alcantarillado público. O sea, sí existía, era como un río que corría por la calle. Eh, Otro signo de aristocratización en estas sociedades se va a dar dentro de las mismas comunidades cristianas. Como como las comunidades van a crecer como una minoría acosada, constantemente van a ser perseguidos los cristianos, sobre todo en Occidente más que en Oriente, van a atender a esta idea de que ellos son la comunidad elegida, y eso va a generar una especie de aristocratización y una cerrazón de su círculo. Ya van a ser comunidades cerradas, que se van a entender a sí mismas como elegidas, y que van a tener ciertos sesgos eh, como de racismo, si uno lo podría decir, o de intolerancia, mejor, como intolerancia con el extranjero. Y esta idea va a ser reforzada por el mundo monástico, porque ustedes se acuerdan de que el mundo monástico predicaba esta separación entre lo mundano y lo sagrado. Entonces, el auge del monacato va a hacer que se refuercen mucho más esta idea de generar comunidades cerradas, tanto aristocráticas como cristianas. Em, También el mundo occidental va a generar una tendencia a tener grupos divididos entre sí que no dialogan. Van a ser distintas, aquí se va a dar, por ejemplo, distintas modalidades o formas de entender el cristianismo, porque lo que yo les comentaba, uno generalmente dice el cristianismo, pero en realidad es decir los cristianismos, porque van a ser distintas formas de entender cómo se desarrolla esta religión, principalmente asociada con cuál es el valor de los pecados del ser humano, y cómo se entiende a Jesucristo como un enviado de Dios, si es solo un hombre, es un Dios a la vez y todo eso. Pero eso lo vamos a ver en su respectivo tiempo. Van a haber tres grandes tendencias teológicas dentro del mundo occidental, que van a ser el donatismo, el priscilianismo y el pelagianismo. Como se fijan, cada una va a estar asociada a un territorio en particular. Después vamos a profundizar más sobre eso, pero por el momento es importante que conozcan que también esta división cultural del mundo se expresaba también en divisiones
teológicas, de cómo entender la religión. Y finalmente se va a generar una necesidad de reforzar una identidad contra el mundo exterior. En esta misma lógica de este mundo cerrado, eh, que va a tener una particularidad porque que, bueno, que se va a reforzar con estas invasiones bárbaras también. Y las élites senatoriales se van a como a volcar a mirar en el pasado, se van a encerrar en sus grandes bibliotecas y van a empezar a ganar unos altos, grandes niveles de cultura, pero la Iglesia Católica va a precisar ese desarrollo cultural que van a tener las grandes élites, porque en parte van a mirar a sus colegas orientales, que eran como los que lo llevaban en cuanto al pensamiento cristiano, pero también porque a medida que el cristianismo se va a expandir, va a necesitar un armaje cultural, intelectual mucho más complejo. Eh, y eso la Iglesia Católica Occidental lo va a sacar, lo va a conseguir a través de las élites senatoriales y el capital cultural que ellas van a tener. Si nos vamos a los años que siempre nos ordenan, eh, vamos a encontrar que para el 375, la unidad política clásica que va a haber en Occidente, desde la crisis del siglo III hasta este año, va a ser una unidad total entre la vida administrativa de la corte y el ejército. Se van a generar una especie de estas cortes militares que mantienen a las sociedades occidentales seguras. Las más grandes van a ser las que se van a instalar en Treveris, en Milán, en Sirmio y en Rávena. En el fondo va a ser el emperador con su corte militarizada que van a estar literalmente en la frontera protegiendo el imperio. Uno de estos grandes emperadores, que podríamos decir como el ejemplo ideal, va a ser Valentiniano I, y su característica va a ser que él va a gobernar desde la frontera septentrional, desde la frontera norte, pero él va a separar la administración del Senado. Los senadores no van a participar de la administración, va a ser mucho más fuerte el sistema de pago de impuestos para evitar el cohecho y todo lo que ustedes pueden imaginarse que sucede en estos casos, y va a frenar la intolerancia de los obispos hacia estos extranjeros y en general también con el mundo pagano. Pero a partir del 371, Teodosio I va a ser quien va a abrir la administración al senador y a los senados y a los obispos. ¿Y esto qué va a generar? Que los cargos altos y la administración se vuelven patrimonio de las aristocracias senatoriales y clericales. Em, no es que simplemente sean los senadores y los obispos los que se quedan en estos cargos, sino que se los van heredando, literalmente. Por eso patrimonio. La administración se modela en función de intereses personales. O sea, las élites van a empezar a ocupar el Estado ya no como para defender a toda la Romanía occidental, sino que en el fondo para hacerlo funcionar en función de sus propios intereses, lo que significa una evidente falta de profesionalismo y de horizontes estrechos. Y esto explica en cierto modo por qué estos senadores no quisieron pagarle el tributo a Alarico. Y desde una perspectiva más cultural, estos gobiernos aristocráticos van a empezar a construir una idealización de Roma basada en esta idea del patriotismo y un sentido de pertenencia del Estado. Y aquí es donde nace esta idea de la Roma eterna. Lo que a los que lo vieron, perdón, les mandé un video que lo tuvieran que ver antes, que eran los fragmentos de una película de Fellini. Ahí podíamos ver como esta idea de idealización del mundo romano, y en el fondo, en esa película mostraba que constantemente se hacía una referencia al pasado, como se mostraba la loba capitolina, el mundo de la Roma más imperial de Augusto o de César, pero esta idea de la Roma eterna nace acá, en el 379, en plena antigüedad tardía, no nace antes. De hecho, Julio César tenía la idea de cambiar la capital a Alejandría y las capitales constantemente se iban cambiando. Entonces, esta idea de la Roma eterna, que es la que nosotros tenemos hasta ahora, nace en esta época y viene precisamente de estos senadores y obispos que se habían quedado en Roma y que sentían el Estado como algo que era propio de ellos. Y aquí podemos ver un ejemplo arquitectónico. Esto es, aunque ustedes no lo crean, esto era un comedor. Esta parte de acá
era el ábside de un comedor, creo que también de León I, que lo mandó a construir para los obispos de la época. Así un humilde comedor, con estos mosaicos y toda esta especie de pompas que van a empezar a tomar los obispos de la época, porque se van a sentir dueños de Roma y que Roma es parte de ellos también. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? ¿Va todo claro? ¿Se va entendiendo? Sí, Ya. Entonces, si nosotros queremos entender la caída de Roma, eh, hay que entender algunos elementos, tres grandes elementos. El primero de ellos va a ser una especie de conflicto que se va a construir en torno a qué es lo que vamos a entender como Roma. Por un lado vamos a tener a estos paganos patriotas que van a decir que Roma es un tesoro, es una ciudad santa, pero por la gloria pagana. Em, por su pasado de gran ciudad, eh, la dueña del mundo, pero asociada todo al mundo pagano. Eh, Como dato, los ritos paganos se van a mantener hasta el 382 y se va a crear una suerte de Vaticano pagano en Roma. Mientras todas las otras ciudades se van a empezar a cristianizar, Roma va a ser la única que va a tener como un centro pagano que va a permanecer. Y por otro lado tenemos a los cristianos patriotas que van a entender Roma como una ciudad santa solo porque los apóstoles Pedro y Pablo descansan en la colina vaticana. El resto es la ciudad del diablo, como lo decían ellos. De hecho, por eso el Vaticano está en la colina vaticana, porque Roma tenía 7 colinas, bueno, en realidad eran más, pero el mito decía que eran 7, y una de esas colinas es la colina vaticana. Y ahí es donde San Pablo y San Pedro van a estar descansando. De hecho, creo que hace como unos 20 años atrás se hizo como un trabajo arqueológico y efectivamente se terminó descubriendo el ataúd de San Pedro y de San Pablo. Vamos a tener también esta idea de la fragmentación de las provincias. Se van a endurecer las fronteras y va a haber una mayor intolerancia con los extranjeros, como yo les comentaba anteriormente, y ni la iglesia ni los senadores van a tolerar a estas sociedades bárbaras. Eh, Estas sociedades étnicas van a entrar en una sociedad que no los puede detener militarmente, pero tampoco los van a querer asimilar. Y esto va a ser lo que genere que aparezcan los reinos bárbaros porque no se van a integrar. Entonces, como no se van a integrar, van a querer generar sus propias unidades. Y eso va a ser a la larga lo que va a terminar haciendo como que Roma caiga. Porque eh, Odoacro va a buscar esa independencia cuando, cuando eche a Rómulo Augusto. Bueno, y estas mismas tribus internamente van a tener divisiones súper complejas. Y finalmente vamos a entender la caída de Roma a través de un debilitamiento general del Estado. O sea, lo que les comentaba, los senadores no pagan el impuesto ni tampoco disponen las levas para el ejército para ir renovando los efectivos y las tropas. En el 408 se niegan a pagar a Alarico, me equivoqué, eran 3 veces nomás, no eran 6. En el 410 pagan 3 veces más lo que le tenían que pagar a Alarico originalmente para rescatar la ciudad. Los obispos terminan transmitiendo esta misma intolerancia que la nobleza senatorial. Para los obispos, los bárbaros de este lado van a ser gente violenta, hereje y bárbara. ¿Por qué violentos? Porque, claro, son hombres de guerra, no son las plácidas ovejas cristianas, son herejes porque son arrianos, y son bárbaros porque evidentemente no comparten ningún tipo de característica cultural con el mundo romano, entre comillas. Y esto desencadena que visigodos, ostrogodos y vándalos nunca son integrados, y ellos generan sus propios reinos bárbaros. Esto de acá es y quiero que agucemos la mirada, eh, es una reproducción de Tiziano, de un fresco de Leonardo da Vinci que estaba en el Palacio de la Signoría en Florencia, y representa un poco lo que es una batalla de la época. Los puse porque creo que representa muy bien lo que era la guerra en esa época, como para que también entendamos que cómo en- no juzgar tan mal esta aversión que va a haber del cristianismo hacia la violencia,
O sea, por favor, fíjense cómo Leonardo reconstruye la violencia y el furor de una batalla. Estas no son como las guerras occidentales de ahora, que uno podría decir que hasta cierto punto son súper eh, calmas, porque, por ejemplo, no, no reconoces en el otro un sujeto como tú. En cambio, acá la batalla era directa. O sea, la guerra era una cuestión que no era solamente violento, sino que era traumático para todo el mundo que participaba dentro de ese proceso. Entonces uno puede entender un poco cuál es esta aversión a la violencia que van a tener estos grupos. Y para también empezar a visualizar y entender un poco en qué consistía la guerra propiamente tal. Porque nosotros muchas veces hablamos de guerra, de conflicto bélico y todo eso, pero no logramos dimensionar lo que era como para la gente de esa época. Entonces a mí me gusta mucho esta imagen porque representa todo eso, toda esa violencia, todo ese furor que hay en ese momento. Y la pueden buscar después en internet. ¿Cuál va a ser la consecuencia de estas invasiones dentro del mundo romano? Por ejemplo, para el gobierno imperial de Rávana, es que técnicamente van a perder muchos territorios e impuestos, lo poco que les quedaba, y van a estar en bancarrota hasta el 476. Imagínense un imperio en bancarrota como el romano, o sea, esta gran Roma señora del mundo, donde le repartían pan a la gente en el circo, a que haya pasado cerca de 50, 60 años en bancarrota. Los senadores también van a perder ingresos en sus fondos y esto va a generar arrendamientos abusivos. Como estas tribus, lo que comentaba un poco Francisco, que estas tribus van a llegar a instalarse en territorios senatoriales, la tierra que técnicamente va a poder arrendar y utilizar el senador va a ser mucho más reducida y el senador va a subir el precio de estos pagos y esto va a generar a la larga revueltas campesinas, que va a ser lo que vamos a ver más adelante. Y finalmente una caída de comunicaciones, o sea, los caminos se van a cortar, ya no va a haber esta fluidez que nosotros hablamos al principio entre las ciudades del Mediterráneo y va a generar un fortalecimiento de las raíces locales. Las ciudades van a relacionarse mucho más consigo mismas, pero se van a estrechar los horizontes. Lo que yo les comentaba, el surgimiento de cortes bárbaras asociadas a estos reinos, evidentemente se van a fortalecer los lazos locales de las aristocracias regionales. Estos senadores se van a integrar dentro de estas cortes como nobles y con esto se va a desechar totalmente la idea de una unidad occidental total. O sea, ya estos senadores de plano van a olvidar Roma y se van a integrar dentro de estos reinos bárbaros, como nobles, como asesores de ellos mismos. De hecho, los van a instar a generar cortes de estilo romano. Entonces, muchos de estos grandes senadores van a ser también ministros de estos reyes bárbaros. Eh, y en ese sentido, los mismos reinos van a ampliar y solidificar los campos de acción y poder que van a tener estos senadores a través del surgimiento de estas cortes romano-germánicas. El surgimiento de estas burocracias eruditas que van a estar conformadas por estos antiguos senadores. Y a la larga esto va a generar que los bárbaros van a ser aceptados como una fuerza militar válida, porque al final ellos van a ser los que van a parar a los hunos en campos cataláunicos, pero también como una nueva fuente de riqueza. O sea, los nobles van a empezar a comerciar, los nobles senadores van a empezar a comercializar con estos nuevos bárbaros llegados y que les estaban ocupando las tierras. La Iglesia Católica finalmente va a reafirmar su autoridad después del saqueo de Roma como la única unidad cultural posible. Se van a convertir los últimos paganos, ya ellos los últimos paganos van a decidir unirse a la iglesia por la necesidad de una unidad cultural y social de las élites que permita mantener la moral de la ciudad y también por protección. Muchos de estos nobles van a ir a protegerse a monasterios y a la larga, si bien no ellos, sino sus hijos o sus nietos van a terminar siendo cristianos y la rama pagana de la familia va a terminar desapareciendo. Bueno, como le decía, los monacatos van a facilitar este tránsito porque ellos se van a ir a refugiar a los conventos y la cultura clásica se va a volver mucho más privada y cerrada. El cristianismo se va a volver religión romana, absorbiendo el legado cultural pagano. Esto que les comentaba, el cristianismo occidental va a necesitar como una base o un capital cultural más fuerte, y eso lo van a sacar de este mundo clásico que se va a ir cerrando cada vez más dentro de sí mismo.
algunos elementos importantes para tener en consideración y que esto les va a servir inclusive como para el mundo, para la cátedra de historia moderna, es que en esta época se van a fortalecer los lazos locales generando la idea de Italia como una expresión cultural. Todos los grandes reinos, ducados, em, eh, señoríos que van a conformar la Italia, lo que va a ser la futura Italia, porque Italia va a ser, va a ser como unidad nacional o geográfica recién como en la segunda mitad del siglo XIX, va a nacer acá, lo que yo decía de los normandos. Pero va a tener dos modalidades. La Italia del norte va a tener obispos y terratenientes que se acostumbran al gobierno bárbaro, que se van a integrar dentro de estas cortes, pero en el sur Roma se va a encontrar gobernada por una doble oligarquía de senadores y obispos, y ellos van a mantener su independencia. Y aquí, bueno, es donde nace la idea de la construcción de la Roma eterna, que va a tratar de llenar este vacío de poder de la soberanía del gobierno imperial, que ya no está. Eh, y en ese sentido, el dogma cristiano occidental se va a arrojar la autoridad sobre todas estas nuevas zonas que ya no son gobernadas por el emperador de Ocho. Y ahí tenemos a la figura de Gregorio I, que va a ser como el papa que va a empezar ya a tener esta mentalidad de eh, Roma, la Roma papal es dueña de todo este territorio que era antiguamente el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque los obispos van a renovar esta lógica de la libertas del Senado. Es la libertas, es como el derecho a autodeterminación que va a tener el Senado romano. Y esto se va a mostrar muy evidente en las monedas. De hecho, esta es una moneda de la época que muestra a Roma, Urs Roma, representada como una mujer, y a Rómulo y Remo atrás. Entonces ya empieza a aparecer esta idea de la Roma eterna, que es en el fondo la herencia que nos va a dejar Roma hasta ahora. Y también la construcción del papado. De hecho, esta foto que ustedes ven acá es de 1950 y es del Papa Pío XII. Y, o sea, es cosa de mirarlo. Es o sea, 1950. Y, o sea, aquí hay como una especie de emperador oriental. De hecho, esta silla es llevada por 12 parafeneros y todo este tipo de cosas. Y eso. Bueno, yo igual les voy a dejar como un video para que lo revisen de la Semana Santa en Roma y que es muy interesante como ver cómo se mantiene esta lógica del mundo romano a través de la iglesia.